Bueno, muy buenas noches a todos los estudiantes que han hecho presencia en esta tarde de hoy, tarde-noche ya. Una cordial bienvenida a todos. Vamos a iniciar nuestra clase número 3 o nuestra tercera sesión correspondiente al módulo de Relaciones Humanas. Vamos a ver un poquito de las temáticas abordadas en la semana 2. Y también vamos a continuar con el proceso de explicación de las actividades que vamos a desarrollar durante la tercera semana. Entonces, una cordial bienvenida nuevamente a todos y vamos entonces a dar inicio. Voy a empezar a presentar y necesito que ustedes, por favor, como siempre, me informen si tienen visual de lo que les voy a compartir. Listo, entonces aquí. Alguien que por favor abra el micrófono y me comente si están teniendo visual de toda la pantalla que yo les estoy presentando. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a darle rapidito porque tenemos bastante temática de qué hablar y necesito que ustedes me comenten si tienen alguna dudita con respecto a lo que les voy mostrando. Por favor, no seamos tímidos y abramos nuestro micrófono cuando no entendamos algo. ¿Listo? Profe, disculpe, bueno, ¿la clase a qué hora termina? Bueno, termina cuando se acaben las presentaciones y cuando ustedes ya hayan disipado todas las duditas. Ok. Empezamos ahorita. Programado más o menos una horita en el nombre de Dios, que no se me pase más el tiempo. ¿Listo? Ok, profe. A ver, parece que alguien parece que alguien estaba tocando, pero no veo a nadie, así que nuevamente me voy a la presentación. Bueno, ¿listo? Bueno, apreciados estudiantes, entonces, nuevamente, nuestro módulo de Relaciones Humanas. Aquí les traigo a colación un poquito de algo de la actividad que realizamos con los estudiantes de la mañana. Salimos a hacer la actividad pedagógica, tuvimos una salida pedagógica donde pudimos en grupo, aunque con distanciamiento, pudimos observar algunos de los comportamientos sociales y allí mismo los estudiantes, esto fue en la ronda del SINU, pudieron tomarse su selfie hacia de pronto la parte frontal que era el Banco Bancolombia y otros lugares también donde las personas estaban un poquito aglomeradas, entonces ellos ahí hicieron su actividad de experiencia sobre el comportamiento social. Lo quise compartir con ustedes para tener un poquito ahí de mostrarles lo que hemos hecho. Bueno, los compromisos de la semana 2, tenemos estos contenidos en cuanto a la lectura del primero y segundo acuerdo. He visualizado que muy pocos estudiantes han desarrollado su cuestionario. Espero que al día de mañana, que fue el plazo último que les di para que puedan terminar de subir sus actividades de la semana 2, ya que vamos a la mitad de la semana 3, y sobre todo aquellos estudiantes que no han hecho absolutamente nada. ¿Listo? Parece que están tocando. Sobre todo aquellos estudiantes que no han hecho absolutamente nada, que es bastante preocupante, porque no han realizado ninguna de las actividades y tampoco se han puesto en contacto conmigo. Así que es un llamado para que estos estudiantes, por favor, empiecen a hacer sus actividades y a subirlas. Profesora, qué pena, una ¿O de pregunta. otra? Sí. Ok, cuéntame. El cuestionario que hoy subió, ¿hasta cuándo tiene plazo? El del acuerdo 2 y No, 3. eso es tercera semana, eso es más o menos hasta el miércoles de la próxima semana. ¿Listo? Tienen Okay. todo el fin tienen todo el fin de semana. Es más, todavía, por lo que te puedes dar cuenta, no tienen acceso a él todavía porque todavía no está totalmente terminado y tampoco podían hacerlo porque no hemos socializado el acuerdo 3 y 4. Entonces, eso es actividad tercera semana. Máximo la vamos a desarrollar hasta el miércoles de la próxima semana, ¿cierto? Y así vamos. ¿Listo? Profe, disculpe, es que me siento un poco confusa, porque yo pensé que esta era la semana, o sea, la semana 2. Entonces, no sé. ¿Cuándo fue la primera clase?
La Porque primera con clase. los anteriores profesores Baja un poquito el tono de la voz porque estás gritando, entonces se escucha bastante duro. Cuéntame un poquito. Ajá. Bueno, con los profesores anteriores, Ujú. nosotros, o sea, si empezábamos el sábado, a partir del sábado se suponía que Semana era uno. una. Claro, Sí, señora. así es. Entonces, esta sería la semana 2. Porque nosotros empezamos el sábado pasado, ¿no? Un momentico. No, señorita. Este sábado que nos vamos a encontrar será el tercer sábado. Este sábado que, sí, usted es de los sábados. O sea, a partir del sábado ese, bueno, yo tenía entendido que a partir del próximo sábado de esa semana sería la semana 3. ¿Tú eres presencial o eres virtual? Presencial. Pero no has asistido. Sí, profe. Pero yo les hice un croquis a ustedes presencialmente, les hice la muestra de cómo funcionan las semanas. Les coloqué las 4 fechas y les expliqué por qué coloco las actividades y que ustedes las desarrollen. Por ejemplo, ese cuestionario lo subí hoy, pero tú te diste cuenta que las otras actividades están montadas mucho antes. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquellas personas que trabajan, que necesitan más tiempo para desarrollar sus actividades, puedan tener el tiempo de ir haciendo las lecturas y puedan ir adelantando. Por otro lado, las únicas actividades que estoy exigiéndoles hasta la fecha de mañana, que ya esto es prácticamente ya terreno de los que son de lunes a viernes, terreno de tercera semana, es semanas 1 y 2. No les estoy exigiendo que terminen semana 3, solamente semana 1. Es más, les dije en el WhatsApp que no se metieran a hacer las actividades de la semana 3 hasta que yo las explicara. Por eso mismo. Entonces, por eso es que estás confundida, porque de pronto no prestaste atención cuando yo les expliqué cómo van las 4 fechas, ¿sí? Y la semana pasada que estuvimos en la clase virtual también les hablé de eso. Entonces no entiendo por qué estás confundida hasta esta fecha. Profe, una pregunta. Sí. Yo soy de viernes, profesora, siempre nos vemos los viernes. Claro. Y pues no sé si usted también tendrá más grupos de WhatsApp o no sé, con los más integrantes, porque aquí hay de sábado y pues me confundo un poquito, no entiendo. Hay de todo, claro que sí, están los 4 grupos porque es el mismo tema. Pero entonces estamos manejando la misma temática y todos empezamos prácticamente al mismo tiempo. Las semanas, para los que son de lunes a viernes, la semana empezó desde el lunes, para ustedes la semana empezó desde el sábado, para los que son de los viernes empezó desde el viernes, pero todos de la misma semana, ¿sí? Todos empezaron semana 1. ¿Cuándo empezamos? Sí. ¿Cuándo fue la fecha de inicio? A ver, ¿alguien me puede decir cuándo empezamos completamente nosotros? Los sábados se empezaron, o sea, este sábado ya sería el tercer sábado, nosotros empezamos el sábado 15, los que son de sábado. Los que son de viernes, ¿cuándo empezamos? El 14. Los que son de lunes a viernes, ¿cuándo empezaron? El 11, es decir, toda esta semana. ¿Cómo es? ¿Están observando el puntero que lo tengo aquí en el calendario? Sí, profesora. Bueno, listo. Entonces, esta es semana 1, mi querido estudiante. Semana 1 para usted es el sábado, si usted es de sábado. Semana 1 para usted es el 14, porque ese día nosotros vemos las 5 temáticas que ven los de lunes a viernes todos los días. Entonces, ese sábado, usted ve las 5 temáticas que sus compañeros de lunes a viernes ven durante la semana. Por eso es que los temas no son 2 ni 3, son varios temas, son 5 temas, son 5 clases. Antiguamente, cuando nos exigían a nosotros la puntualidad de los estudiantes en cuanto a asistencia, cuando un estudiante de los sábados falta una clase, no es una sola clase la que falta, falta a 5 clases. Es por eso que normalmente cuando un estudiante faltaba a dos clases, ya perdía el módulo, porque perdía 10 clases. Entonces, esa es la razón de ser. No sé si ustedes durante el primer periodo que estuvieron, primer módulo, no les explicaron toda esa parte. Yo me puse en la tarea de explicarles un poquito acerca de las semanas y se las expliqué incluso en el tablero con cada fecha y todo eso. Aquí nuevamente lo estoy haciendo. Esta es la semana 1. Para los que son de lunes a viernes empezó desde el 11, ¿sí? Para ellos, los que son de lunes a viernes, su semana, ¿cuándo finaliza? El día 14. Es decir, yo todos los viernes a ellos les exijo que sus actividades estén montadas al viernes. Si usted es de los sábados,
usted sus actividades de semana que tienen que quedar a la siguiente semana deben estar listas. ¿Cuáles actividades les estoy pidiendo yo a ustedes que estén listas? Las de las 2 semanas anteriores, es decir, incluso les estoy dando 3 días adicionales, lunes, martes y miércoles, si se han podido dar cuenta. Entonces, así vamos. ¿Listo? Si tiene alguna dudita, alguien más me habla por el interno luego de la clase y les explico más detalladamente, porque luego se nos va toda la clase en esta explicación que ya yo la hice en el salón de clase y la hice en la clase pasada, y en la primera clase les expliqué todo este proceso. ¿Listo? Voy a mirar un momentico a ver si alguien está tocando y ya iniciamos. Profe. Sí, escucho. Con Eusebio Castro, mil disculpas yo, profe, ya voy a preparar todo acá para salir del empleo y llego a la casa y me vuelvo a conectar, o yo, mil disculpas. Ok, listo, tranquilo. Bueno, vamos entonces ahora sí a iniciar. A continuar, perdón. Listo, bueno, entonces aquí tenemos los tres recursos que están compartidos en la semana 2, de los cuales se les está pidiendo que ya hayan desarrollado las exposiciones, los que les corresponde ya haberlas subido, los que ya le hicieron en clase, las que se grabaron, y el plazo máximo para subir esas actividades de exposición para los que están en virtualidad, completa virtualidad, que no lo van a hacer en el salón de clase, es hasta este sábado, ¿sí? Estas personitas que van trabajando sus actividades, que ya desarrollaron todos los de la semana 1, que van desarrollando 2, este sábado nosotros vamos a hacer en presencialidad las exposiciones que hacen falta y ahí van a poderla grabar y luego la van a poder subir a su Q10. Los que están en casa, que están viendo su actividad todo virtual, entonces es importante que ya esta actividad al día sábado esté ya compartida. ¿Listo? Y nuestro cuestionario del primer y segundo acuerdo, también es importante que esas actividades. ¿A quién le estoy exigiendo yo que al día de mañana esté todo subido? A esos que están totalmente en cero, que no habían hecho nada de semana 1, porque les quiero ver sus actividades, necesito que trabajen. Es por eso. Pero las personas que van trabajando, que solamente le hace falta una actividad por realizar, que van al paso de las cosas, pues hay tranquilidad por ese lado. Son aquellos que no se habían reportado para nada. Entonces, ahí por eso el llamado de atención. Bueno, vamos a la siguiente actividad y voy a colocarlo en pantalla más grande para que lo podamos ver mejor. Entonces tenemos el acuerdo 1 y 2. Ustedes pueden hacer su lectura. También les compartí por los grupos de WhatsApp un audio muy completo y muy bueno del primer acuerdo y la parte inicial del libro que nos ayudaría a entender todos los contenidos de los primeros acuerdos, de todos los 4 acuerdos, perdón. Y esta es la forma como encontramos nosotros en la Q10 las exposiciones y los temas para cada quien. Aquí, nuevamente, les comparto cómo se puede visualizar la plataforma en cuanto a lo que son los foros. Una estudiante me estuvo hablando en esta semana, me estuvo comentando que no podía cargar su archivo y que lo cargaba y lo cargaba, pero el archivo no se le compartía. Entonces me di cuenta que era que tenía la ventanita completamente en blanco, o sea, no había escrito nada aquí. Lastimosamente, algunas veces, algunos estudiantes no saludan ni dicen nada aquí en esta ventana, sino que enseguida se limitan a colocar el link. Es importante que empecemos a hacer uso de las habilidades sociales. Es importante que nos demos cuenta que este espacio del foro es un espacio interactivo donde nosotros vamos a poder mostrarle a nuestros compañeros las temáticas desarrolladas sobre los 8 temas de relaciones humanas. Entonces, es importante que apliquemos nuestras habilidades sociales y demos un saludo, ¿sí?, a las personas que van a poder visualizar nuestra actividad. Vamos a hablar un poquito de, bueno, la clase pasada trabajamos lo que fue la comunicación y sus elementos y la comunicación asertiva. Durante las clases que hemos tenido, se vieron los primeros 4 temas, entre esos esta calidad de vida. Quiero compartirlas en el día de hoy para aquellos estudiantes que están en completa virtualidad, sí, que esa es la razón de ser de esta clase, para poder entonces avanzar con ellos también y que puedan quedar con esa temática vista. Tenemos en cuenta que la calidad de vida, en lo que es la calidad de vida, imperan
los aspectos que de pronto hacen parte de nuestro desarrollo como seres humanos, la familia, el trabajo, la salud, los amigos, o sea, las relaciones como tal. ¿Qué es la calidad de vida? Nos hacemos la pregunta entonces. Es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, de fabricación o de procedencia. Calidad describe lo que es bueno. Por definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar algo, nosotros no vamos a comprar algo queriendo que sea de mala calidad, ¿cierto? Compramos algo con la idea de que esto que nosotros vamos a comprar o que esto que nosotros vamos a obtener sea de buena calidad. Entonces, ¿qué es la calidad? Cuando las cosas tienen una buena creación, están bien hechas, ¿cierto? Es algo bueno, por definición. Entonces, como tal, eso es calidad de vida. Ahora tenemos la definición de lo que es vida. ¿Quién llegó? La definición de lo que es vida. Vamos a ver. Nos dice, la vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano, ¿sí? O los seres vivos, desde que nacen hasta que se mueren. En términos biológicos, la vida se especifica por un alto grado de organización, la cual se efectúa en distintos niveles y cada uno de mayor complejidad que el anterior y con sus propias leyes emergentes. Si nosotros recordamos la clase de biología que dimos en el colegio, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿cierto? Entonces, a eso le podríamos decir nosotros que es vida. Uy, se subió esa letra. Bueno, ¿qué es o cómo podemos definir el bienestar? Es un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort, que de forma separada se conjunta con o se considera como positivo, adecuados aspectos tales como la salud, el bienestar psicológico y biológico. Entonces, a eso le podemos agregar la calidad, lo que era vida y ahora lo que es bienestar. Entonces, bienestar físico se da cuando la persona se siente bien, ninguno de sus órganos o funciones están menoscabados o de pronto están funcionando inadecuadamente, el cuerpo funciona eficientemente. Si recordamos las dimensiones del ser humano, recordamos cuando nos definieron todo lo que era esa dimensión física, ¿cierto? Nos hicieron algunas anotaciones acerca de que si nos sentimos bien a nivel físico, vamos a tener unas características específicas. Entonces, que nos vamos a sentir bien, vamos a poder realizar algunas actividades sin cansarnos, sin de pronto estar limitado. Entonces, eso es lo que es el bienestar físico. Hay una capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital de cada persona. Cada persona, según sus actividades, desarrolla su dimensión física. Entonces, el bienestar mental se manifiesta a través de ciertas habilidades. Nos dicen aquí que hay algunas habilidades que se manifiestan. Veamos cuáles son. Aprender a tener una capacidad intelectual, procesar información y actuar conforme a ella, discernir sobre valores y creencias, tomar decisiones bien pensadas y ponerlas en práctica, propender nuevas ideas. Entonces nos dicen que ese es el bienestar mental. Ahora nos hablan de un bienestar emocional. Tiene que ver mucho con lo que son las emociones. Entonces consiste en una habilidad de manejar esas emociones. Esto no significa reprimirlas, sino en sentirse cómodo al manifestarlas y al hacerlo de forma apropiada, ¿cierto? No dejarse llevar por las emociones, controlarlas un poquito si es necesario y poder entonces actuar conforme a como debe ser y no dejarnos llevar por ellas. Una realidad es que las personas con capacidad para resolver conflictos, las tensiones y además de forma flexible, claro que sí, porque no se dejan llevar de momentos que de pronto van a arrepentirse después. Entonces, el bienestar social es un conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. Miren esto tan importante, queridos estudiantes, que es una condición no observable directamente, sino que es a partir de unas formulaciones, cómo se comprende y se puede comparar
de un tiempo o espacio a otro, ¿sí? Importante esta parte. La calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización, pasando por sociedad, comunidad, aspectos físicos, mentales. Por lo tanto, el significado de la calidad de vida es un complejo contacto con definiciones desde lo que es la sociología, que es el estudio de las sociedades, ciencias políticas, medicina, estudio del desarrollo del ser humano como tal. Entonces, mis queridos estudiantes, miren todo ese conjunto de características que tiene allí como tal esa calidad de vida. Vamos nuevamente a colocarlo en pantalla grande. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Aquí nos hacen un pequeño esquema de cómo sería entonces la organización de esa calidad de vida, ¿cierto? Entonces nos dicen inicialmente la parte de pronto más importante, relevante, el apoyo social, las actividades de ocio que son importantes, ¿sí? Aquellas cosas, los hobbies que nosotros llamamos para relajarnos, las condiciones, la condición económica que podamos tener, las satisfacciones, los servicios de salud y servicios sociales con los cuales podamos contar, las relaciones sociales que son muy importantes para nuestro desarrollo como tal y nuestro afecto, lo que es el desarrollo de la parte afectiva, la calidad del ambiente donde nosotros nos desarrollamos, que sean lugares limpios, que sean lugares donde se pueda respirar un aire puro, ¿cierto? Las habilidades funcionales como tal y lo que es todo lo que es la parte cultural. Entonces, mis queridos estudiantes, ahí está ese esquema y nos vamos entonces con el tema de las necesidades humanas, ¿cierto? He tenido muy buenas intervenciones de estudiantes con su actividad de las necesidades humanas. Felicito a todos aquellos estudiantes que lo han hecho con mucho esfuerzo y lo han hecho bien. Invito a todos aquellos que no hayan todavía desarrollado su video de exposición a que por favor lo hagan. No se dejen coger del tiempo con esas actividades. Necesidades humanas. Nos dicen que las necesidades humanas pueden ser definidas como satisfacciones, ¿sí?, de carencias unidas al deseo de satisfacerlas. Oigan bien, pueden ser definidas como sensaciones de carencias unidas al deseo de satisfacerlas. Por ejemplo, la sed, el hambre, el frío, son sensaciones que indican la necesidad del agua, del alimento, del calor respectivamente, y surge una necesidad de satisfacer esas necesidades que estamos teniendo. Entonces, puede decirse entonces que las necesidades humanas son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensable para su conservación y desarrollo como tal. Pero veamos entonces el enfoque que tenemos del señor Abraham Maslow con su pirámide, la teoría de la pirámide de las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, donde empezamos con unas necesidades básicas. Estas necesidades básicas incluyen lo mencionado anteriormente, lo que es esa necesidad de respirar, ¿cierto? Esa necesidad de hidratarse, necesidad de poder realizar las necesidades más básicas, incluso el sexo como tal está incluido en esa alimentarse, el sexo como tal está incluido en esa primera base, ¿sí? Dormir bien, ¿sí? Tener un buen sueño. En la necesidad de, por ejemplo, en la escala de la seguridad, encontramos entonces como tal, ¿alguien va a hablar? Esa necesidad como tal de sentirse seguro. Entonces ya aquí entra lo que es la propiedad privada, la adquisición de algunas cosas que al ser humano como tal satisfacen algunas necesidades que va teniendo según su escala de vida. Ahora imperan lo que no son las necesidades sociales en la tercera escala y son todas aquellas necesidades afectivas, ¿sí? Aquella necesidad de pertenecer a un grupo, de tener una pareja, de conformar un grupo familiar, pertenecer a algo allí. La autoestima, ¿sí? Como tal, entonces ya impera lo que es la necesidad de respeto, de reconocimiento, de ser reconocidos por algo. Y dicen que hay una escala baja y una escala alta.
En esta escala baja se refiere a lo que es ese respeto o esa admiración que sienten por una persona otros. Y la escala alta, lo que la persona siente por sí mismo, es decir, esa autoestima como tal que la persona puede sentir por sí misma. Se siente bien con todo lo que ha logrado, por el camino que ha recorrido, puede mirar hacia atrás y decir, uy, lo he hecho bien, qué bueno, he seguido un buen camino y me he conducido bien, a pesar de que he tenido algunos sacrificios, lo he hecho bien, etcétera, etcétera, desde cualquier punto de vista. Y la parte final, que es la autorrealización, es cuando ya esa persona ha adquirido todo aquello de pronto aquellas metas que se había propuesto, las alcanzó, logró satisfacer la parte económica, todas estas anteriores. No se puede subir a ninguna de estas escalas sin antes haberla cumplido completamente, lo dice esta jerarquía de necesidades. Entonces, ya como tal, la persona tiene todo lo que quería conseguir, pero eso no llega hasta allí. La persona entonces quiere, como ya alcanzó él mismo todo lo que quería alcanzar, entonces quiere que otras personas también lo logren. Entonces es cuando viene esa verdadera autorrealización, donde la persona ya no solamente alcanzó sus propias metas, sino que quiere ayudar a otros a que también la consigan de la mejor manera. Esta teoría de las necesidades del señor Abraham Maslow nos dice entonces aquí todas las necesidades del ser humano. Paramos un momentico para ver quién llegó. Listo. Bien, entonces este señor Abraham Maslow, como les venía diciendo, es considerado el padre de la escuela humanista, un señor que se dedicó, como muchos otros, más que lo siguieron, a estudiar lo que es el comportamiento humano y en sociedad. Entonces, él dice, todas las necesidades del ser humano están jerarquizadas, es decir, llevan un orden, de forma que se van cubriendo desde aquellas orientadas hacia la supervivencia, que son de pronto las de la primera escala, hacia las que orientan hacia el desarrollo del ser humano como tal. A medida que la persona va satisfaciendo esas necesidades desde un nivel inferior, como muestra la pirámide, uno a uno, como una persona aspira a satisfacer esas necesidades al nivel superior. Es decir, esa persona tiene unas metas propuestas y desde que está en la base quiere alcanzar más, pero todo orientado, ¿cierto?, a alcanzar de la mejor manera esas metas que se ha propuesto, hasta llegar como tal a esa autorrealización, creciendo como persona. Aquí podemos ver un pequeño esquema, ¿sí?, de flujo, un diagrama de flujo se llama esto, de cómo es el proceso de satisfacción de esas necesidades. Entonces, voy a apuntarlo aquí con el puntero para que podamos irlo viendo en el orden en que va. Y tenemos unas necesidades, ¿cierto?, de las que hablábamos al inicio. Por ejemplo, tener sed. Eso es un ejemplo muy básico, pero vamos a tenerlo. Tener sed. Tengo sed como tal, tengo esa necesidad, estoy privado de esa necesidad. Entonces, si un impulso tiene unas tensiones para satisfacer esa necesidad. ¿Tengo el impulso de qué? De tomar agua. Por lo tanto, hago una acción, voy hacia el lugar donde puedo satisfacer ese impulso y esa necesidad. Entonces es que en el caso, por ejemplo, de una persona que se para y va hasta la nevera, ¿cierto? O de pronto si una persona está en el campo, necesita el agua, pues va hasta donde pueda conseguirla. Es una conducta dirigida hacia una meta. ¿Cuál es la meta de esa persona? A conseguir el agua. Luego viene esa satisfacción de esa necesidad satisfecha. Cuando la persona cumple como tal el deseo o el impulso que tenía inicialmente de beber o consumir el agua. Entonces ya viene una disminución de ese impulso y esa satisfacción de esa necesidad original. ¿Listo? Entonces vemos que ese es el orden. Necesidad, impulso, acciones y satisfacción. ¿Listo? Y aquí vemos entonces unas características de esas necesidades. Son limitadas en cuanto al número, porque a medida que progresa, avanza el mundo, van surgiendo nuevas necesidades.
y por lo tanto el hombre va adquiriendo mayores necesidades. Vemos nosotros cómo entonces, gracias a la industrialización, nosotros fuimos de pronto y al desarrollo como tal de los pueblos, hemos ido nosotros satisfaciendo muchas necesidades. Se han creado muchos inventos, ¿cierto? Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en las noches, para poder tener luz, ellos les tocaba pues encender una vela, tener unas lámparas para poder, ¿sí? Pero entonces ya con la llegada del invento de la bombilla, ¿qué pasó? Que ya no hay necesidad de tener eso y es mucho más fácil simplemente con usted hundir un botón. Ante esas necesidades satisfechas debemos cumplir con unos parámetros, por ejemplo, pagar el recibo de la luz, ¿sí? Antes compraban las velas, antes compraban los aceites para poder prender las lámparas, ahora pues pagamos el recibo del servicio de luz. Entonces, a mayores necesidades satisfechas surgen nuevas necesidades, ¿cierto? Entonces, ya no solamente nos conformamos con tener luz, luego vinieron los ventiladores, ¿cierto? Para poder satisfacer esa necesidad de poder refrescarnos. Luego de los ventiladores podemos encontrar entonces los aires acondicionados. Muchas personas tienen aire acondicionado en su casa porque no resisten las fuertes oleadas de calor. Entonces, a mayores necesidades satisfechas van a surgir nuevas necesidades. Como se así es. Dice entonces, son limitadas en capacidad. Cuando el hombre satisface completamente sus necesidades, llenando su organismo a un estado de tope o saturación que es imposible pues pasar, porque de lo contrario nos pondríamos en evidente peligro para nuestra salud. O como por ejemplo, o sea, aquí lo colocan como un ejemplo el comer en exceso. Ya como tal, entonces ya esto no es una necesidad satisfecha, sino ya esto entra en otros parámetros, cuando no nos ponemos límites, ¿cierto? Cuando ya sobrepasamos esos límites y ya deja de ser una necesidad y se convierte ya en otra cosa. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Dice, son concurrentes o excluyentes cuando el hombre se le presentan dos o más necesidades al mismo tiempo y como no es posible satisfacerlas en forma simultánea, entonces el hombre prioriza aplacando primero las más urgentes y después las de menor urgencia. Entonces aquí ponen el ejemplo de dos alimentos, cuál será de pronto el más urgente para cada quien decidirá cuál de los dos será el más urgente inicialmente, ¿cierto? Son complementarias. Cuando la satisfacción de una necesidad implica forzosamente las satisfacciones de otras que son indispensables para la primera. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse implica la necesidad de contar con unos utensilios, una mesa, unas sillas, es decir, existen unas necesidades de pronto de mayor importancia o de mayor jerarquía que otras. A eso se refiere. Pueden ser también sustituidas unas por otras, puesto que hay diversas formas de satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, tengo la necesidad de recrearme asistiendo al cine, pero como se agotaron las entradas, ¿sí? O el alquiler de la película, se puede ver en casa y entonces se cumple la misma función. Así entonces una necesidad puede ser sustituida y puede satisfacer de pronto por otra. Tienden a fijarse, porque una vez satisfecha una necesidad que antes no teníamos, se puede convertir en un hábito o costumbre en nuestra vida venidera. Entonces, por ejemplo, en años atrás, incluso el uso de los celulares no era tan común y ahora es prácticamente indispensable para todos. Aquí colocan el ejemplo de cómo antes, de pronto, una salida a tomar cualquier bebida, era pues de pronto se vivía de una forma completamente diferente a cómo de pronto la podemos evidenciar en el día de hoy. De pronto en el comportamiento, algunos que pudieron hacer el experimento de comportamiento social en una heladería, ¿cierto? O viendo como tal cualquier lugar, ustedes han podido darse cuenta que ahora las personas se reúnen en familia, en la sala, a ver televisión, e incluso las personas están pendientes al celular, ¿sí? Entonces, ahí como tal, por eso dicen que algunas necesidades tienden a fijarse, a crear fijación. Cuando ya hay una fijación,
ya estamos a un paso de una patología, es decir, a algo que ya no está bien, cuando no podemos soltar ese celular ni para ir al baño. Entonces, allí ya preocúpese. Varían en intensidad. Cuando las mismas necesidades no se presentan con mayor urgencia. Por ejemplo, un verano sentimos una mayor necesidad de ir a la playa que en invierno. Es decir, la persona ha vivido algunas experiencias o quiere vivir algunas experiencias nuevas. Entonces surge una necesidad de vivir esa experiencia, pero entonces notamos que con mayor frecuencia se dan en situaciones de pronto adyacentes a otras. Es decir, es verano, siento necesidad de ir a la playa. ¿Sí? En invierno, pues, no vamos a sentir esa misma necesidad. De pronto recordamos el espacio, pero no es una necesidad que surja tanto. Aquí, en esta imagen, nos muestran un ejemplo de lo que les hablé anteriormente. Se observa la imagen, la persona tiene sed, luego surge el impulso, se dirige hacia el agua, se toma su vaso de agua, la necesidad está satisfecha. Entonces, sensación, apetencia, deseo, esfuerzo y al final la satisfacción de poder obtener aquello que se deseaba, aquello que como tal surgió como necesidad del deseo de tomarse ese vaso de agua o esa necesidad como tal de hidratarse. ¿Listo? Bien, aquí nos muestran entonces un mapa conceptual. Esto es un mapa conceptual sobre qué es una necesidad humana. Entonces nos dicen, es la sensación de carencia de algo y que está unida al deseo de satisfacer ese algo de lo cual tenemos esa carencia. Entonces dice, tiene unas fases para satisfacer la necesidad, la sensación o apetencia, el deseo, el esfuerzo y la satisfacción. En el ejemplo de la sed, en el ejemplo de tomar el agua, quizás gaseosa u otro líquido, el esfuerzo se nota en el ejemplo cuando va corriendo la persona como tal a conseguirlo y la satisfacción cuando la persona siente el placer de poder beber el vaso de agua. ¿Listo? Bueno, mis queridos estudiantes, luego de haber visto entonces las necesidades humanas, nos vamos para lo que es la resiliencia. La resiliencia, ¿qué es? La resiliencia o certeza, que es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 60, o sea, desde hace mucho tiempo el concepto de resiliencia como tal empezó como una teoría y luego se afirmó como tal. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, como especie de un esquema o mapa mental de palabras o de sugerencias sobre todos aquellos componentes como tal de la persona resiliente. Entonces, encontramos en la 1 donde dice circunstancias que nunca son perfectas, tu actitud sí. Dice, piensa en utilizar, no piensa en el pasado, ¿sí? Y busca como tal cambiar. Busca soluciones y por lo tanto está adaptada al cambio. Aceptar no es resignación. Es importante marchar. Asume sus responsabilidades. Luego manifiesta que es temporal, que no es para toda la vida. De pronto, alguna situación que puede ser de pronto algo difícil, pensar en que no es para toda la vida y que es algo temporal puede ayudar a la persona a poder salir adelante. No siempre se recoge lo que se siembra, es importante saberlo. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que no toda relación o no todo diálogo o no toda interacción que tú tengas con otra persona va a ser recíproco? No es siempre esperar cosechar de lo que sembramos porque muchas veces no se va a dar. La vida tiene una parte injusta, ¿sí? Cuenta con ella. Es importante saber que no siempre vamos a tener justicia en todo acto que podamos encontrar. El decálogo de una persona resiliente. Entonces, ¿qué nos dice? La imagen nos muestra, entonces, aquí como una persona cruzando o alcanzando un lugar distante de otro. Dice, establecer y mantener relaciones. Evitar ver las crisis como problemas insuperables. Es importante pensar así.
No pierda la esperanza, no la pierda. Recordemos que la esperanza es lo último que se pierde. Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo. Alimentar una visión positiva de uno mismo. Muévase hacia sus propias metas. Eso es importante. Tener unas metas propias y moverse, es decir, buscar alcanzarlas. Tener ese objetivo como tal y esa visión. Aquí nos dan también unas claves para ser resilientes. La imagen nos muestra cómo la resiliencia se da en todo ser vivo. Miren, aquí podemos observar esa pequeña planta, ¿sí? Cómo trata de sobrevivir en un lugar bastante adverso, ¿sí? Que de pronto se podría decir que ahí no podrían hacer nada. Entonces miremos cómo esa plantica ahí es resiliente. Tener conocimiento de uno mismo, tener autocontrol emocional, poseer control de impulsos, mostrar una actitud positiva ante las circunstancias que nos pone la vida, es ser realista y aceptar la realidad. Sí, es importante soñar, pero también es importante traer muchas veces esas ideas que tenemos en nuestra cabeza a la realidad. Aprender a creer, a crecer de los problemas. Crecemos muchas veces con las circunstancias que se nos ponen en nuestro camino, ¿cierto? Muchas veces no tenemos planeado sufrir, muchas veces no tenemos planeado pasar por una situación difícil. Nunca sabemos cuándo un ser querido nos va a abandonar, cuándo vamos a dejar de ver a alguien. Ahora mucho menos con esta pandemia, pues personas con las que hablamos ayer, antier, mañana nos están contando o lo vemos en el Facebook, la persona con el lacito negro, y eso pues es muy contraproducente para muchos. Me ha pasado en este año, el año pasado pues gracias a Dios no tanto, pero este año sí, personas con las que quizás se encontró uno hace una semana, a la semana, a los 2, 3 días ya nos dicen, no, falleció, ¿y cómo? Entonces son situaciones a las que nos enfrentamos que son adversas y que muchas veces aprendemos y hemos crecido con esas experiencias. Tener sentido del humor ante todo lo que nos pasa o a la mayoría de las cosas que nos pasan. Muchas veces amargarnos o sentir rabia por aquello que nos sucedió no nos sirve para nada. Es mucho mejor reírnos de aquello que nos ocurre porque sí, porque la vida es así. Características principales. A ver, nos dicen, la resiliencia es dinámica, no es un rasgo estable. Ojo, está en movimiento. Si nos dicen que es dinámica, está en movimiento. Personas que aparentemente hoy no son resilientes porque a la vista, pues no, gracias a Dios no le ha pasado nada, puede que en algún momento de su vida que le ocurra alguna situación, ahí sale a flote su resiliencia. Siendo una persona resiliente en ciertos periodos, sin serlo a lo largo de su vida, a lo que vivamos. La resiliencia no es una ausencia de patología, sino una adaptación positiva de un estrés causado por una situación traumática o una situación extrema de vivencia. Ante una situación problemática, prima la adaptación, no la ausencia de trastorno. Ojo con esto. La adversidad debe ser significativa. Ningún factor estresante causa inevitablemente daño por sí solo. Hay situaciones de estrés que son benignas y en un primer momento, aunque en un primer momento se pensaba que eran dañinas. Muchas veces es importante el estrés como tal o estar sometidos a una situación de pronto de presión. Por eso lo vemos ahora con mucha frecuencia que en muchas ofertas laborales vemos que solicitan a personas con capacidades de trabajo a presión. Es decir, que a la persona le ponen una tarea y la limitan de tiempo excesivamente, pero debe cumplir con la tarea o debe ser capaz de responder ante situaciones nuevas que se presenten, que no estén planificadas en su plan de trabajo. Y aquí tenemos una frase que la quise compartir, la compartió el estudiante que hizo esta presentación y la quise traer a colación completa. Dice, del sufrimiento surgen las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están plegados de cicatrices. Este señor, un poeta, pintor, novelista y ensayista libanés, es conocido por
por el poema del exilio. Parece ser que vivió una época muy difícil y lanzó esta frase, ¿sí?, de reconocimiento en cuanto a lo que es la resiliencia. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a ver lo que es la empatía. ¿La empatía qué es? Muchas personas tienen una idea equivocada de lo que es la empatía. La empatía no es caerle bien a todo el mundo. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. ¿Basadas en qué? En el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar, con mente propia, con sentimientos y emociones. Por eso es vital para la vida social el tener o el desarrollar la empatía. Además, consiste en entender a una persona desde su punto de vista, en vez de el propio. Es decir, yo tengo un punto de vista y quiero entender entonces a todo el mundo desde mi punto de vista. No, la persona empática busca entender a las demás personas desde su propio punto de vista. Es directa, nos dicen también que además consiste en que desde su propio punto de vista, experimenta indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque le permite que la otra persona hable, que la otra persona se exprese, ¿y a qué se dedica ella? A escuchar, a escuchar. Nos dicen, ¿se acuerdan en lo que son las habilidades sociales? Nos dicen, hable un 30% y escuche un 70%. Entonces, a poner en práctica esa parte. Nos dicen entonces que la empatía no implica en sí misma una motivación de ser una ayuda. Sin embargo, puede volverse una base solidaria o angustia personal, porque así vamos a estar viendo en las demás personas. Bueno, hay que entender también la forma en que vamos a vivir la empatía, porque podría resultar entonces en una reacción constante ante todos los sentimientos y pensamientos de todas las personas que nos rodean. Entonces la empatía nos puede dar de pronto un resultado peor, ¿sí?, que un terapeuta, siendo un camino para comprender tanto al paciente como sus afectos, sus motivaciones o sus comportamientos y resultados. Entender a las personas que nos rodean es importante, pero también mantener la distancia y no llevarnos esos problemas para nuestra casa. Entonces, estamos en el mundo de laboral y entonces todas esas situaciones difíciles que están viviendo las personas con las que estamos trabajando, no las llevamos para nuestra casa, el sufrimiento, el dolor, las penas, los problemas de la otra persona. No. Una cosa es entenderla, comprenderla, escucharla, si es caso orientarla, si se puede dar un consejo, se da, pero que cada quien pueda resolver su propio problema como de la mejor manera. Una cosa es orientar y otra cosa ya es traernos con nosotros a cargar el peso de los problemas de los demás. Características de una persona empática. Para que una persona sea empática debe aprender a sensibilizarse sobre lo que otros sienten. Es decir, como personas empáticas es necesario que entiendan los sentimientos de los demás, pero sin hacerlos sentir obligados a involucrarse en una situación que no tiene que ver con ellos mismos. Ahí lo que les estaba diciendo anteriormente. Ya que este rasgo debe salir de ellos mismos, es decir, cada quien a resolver sus propios problemas. Usted puede escuchar a la otra persona y si es caso, en muchas de las situaciones, la persona lo único que está buscando es que tú la escuches, no que le des la solución a sus problemas. La solución a sus problemas surgen de él mismo escucharse y él mismo analizar en qué consiste su problema. Y él mismo debe tomar su propia decisión. En un segundo lugar, a una persona que realmente es empática le gusta escuchar a los demás, pero no solo basándose en el oír lo que dice, sino en analizar por qué se sienten de esa manera en función de lo que le están contando. O sea, conocer por qué la otra persona se siente como se está sintiendo. En tercer lugar, una persona empática no debe ser extremista, lo cual quiere decir no se posesione de un bando o de otro, sino que intente buscar respuestas intermedias. Dentro de un grupo laboral, si hay dificultades entre empleados, entre compañeros de trabajo, no tome un bando, oriente las partes y que ellos busquen su solución. Que ellos mismos formulen las posibles soluciones a su dificultad.
En cuarto lugar, aquellas personas que son empáticas respetan las decisiones que han tomado los demás. No buscan que la persona tome la decisión que a ella le parece, sino que esa persona busque su propia solución a su dificultad, a pesar de que no compartan el mismo punto de vista. Miren, eso es tan importante. Por consiguiente, es fundamental que no solo se centren en prestar atención al lenguaje verbal, sino que deben también comprender el lenguaje no verbal, puesto que es por medio de los gestos, las miradas, los tonos de voz que se transmiten, donde se puede extraer un mensaje sobre las emociones que están experimentando aquellas personas que nos rodean, ¿sí? Es importante esto, mis queridos estudiantes. Listo, pasamos entonces al tema de la ética y la moral. La ética, mis queridos estudiantes, proviene del vocablo griego ethos, que significa acción, costumbres, hábitos, modo de ser, carácter. Según Aristóteles, el temperamento, las costumbres, el hábito, modo de ser, carácter, que emanan las virtudes. Y según el señor Sócrates, primero en utilizar un concepto como fue el concepto de ética, señala que es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad. Vamos a ver quién toca. Se me están yendo por estar tocando aquí. Ya voy. Escape. Y se fue. El que estaba tocando se fue. Nada, voy a volver entonces a la presentación. Listo, entonces íbamos por lo que eran las dos definiciones. Y ahora entonces vamos a conocer sus elementos. Los elementos del concepto de ética. Tiene tres elementos que son comportamiento, en cuanto a lo que son las conductas, actitudes o acciones de las personas, voluntarias o no. Justo, que se refiere a la disposición de dar a cada uno lo que corresponde, que es de justicia. Lo correcto, que es lo adecuado. Lo objetivo, lo que guarda correspondencia de algo. ¿Listo? La ética es la filosofía que estudia la conducta humana. Lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La moral se refiere al buen vivir, la virtud, la felicidad el deber, y que en conjunto busca lo que es el bien del hombre, y la moral busca lo que es el bien de la sociedad. El origen de la moral proviene del vocablo mos o more, que es moralis, que significa costumbres y hábitos. El señor Platón expresaba que el más alto tipo de conocimiento en la filosofía, que ve la realidad del mundo como un todo, pues busca la visión completa de lo que es la realidad. Para los efectos de nuestra asignatura utilizaremos entonces el concepto siguiente sobre moral. Es un conjunto de normas naturales a la persona, aceptadas libre y conscientemente, que rigen la sociedad y regulan la conducta individual y social de estos para evitar el mal y hacer el bien. Nos dicen que moral entonces es el conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen y guían la conducta de grupos de personas en una sociedad. Busca entonces el bienestar social. Y la ética busca el bienestar individual y concepto de bien y el mal individualmente. Ahora entonces nos hablan de unas características. Nos dicen que la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es el conjunto de normas, ¿sí?, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Y que la moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades y que es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación. ¿Se acuerdan que en clase o en las clases pasadas, en la primera clase estuvimos hablando un poquito acerca de todo esto, el hombre como ser social, ser moral, ser ético? Todas estas costumbres surgen a través de las sociedades y la cultura.
evolucionan a lo largo del tiempo, según el lugar donde la persona se desarrolle. Por ejemplo, hay costumbres en muchos países que datan desde años antiquísimos y que no han cambiado. Y que acá de pronto podemos decir nosotros en lugares diferentes a las culturas, por ejemplo, europeas, o hablamos de pronto de la cultura hindú, o de pronto hablamos de la cultura japonesa. Podemos encontrar muchas diferencias en cuanto a las costumbres que viven estos pueblos y estas civilizaciones, a diferencia de lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Según las costumbres de los pueblos. Todavía encontramos lugares donde las mujeres no tienen derecho a hablar, donde los hombres son los únicos que tienen derecho a ejercer incluso voto. Entonces, todo esto hace parte de la cultura. Semejanzas entre la moral y la ética. Dice, la moral y la ética son valores, principios que tienen que ver con el comportamiento humano, ya sea en sociedad o individual, mostrando lo correcto y lo incorrecto, y así fundamenta el conjunto de todos los principios. Ambas se encargan de nuestras costumbres y formas de actuar en la medida en que se puede considerar como correctas e incorrectas que nuestras acciones, lo que hacemos, ¿sí? Moral tiene una base social y es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad, tal como ejerce una influencia muy poderosa de la conducta de cada uno y sus integrantes. Mis queridos estudiantes, miren, la moral es un conjunto entonces de normas que actúan en la conducta desde el exterior y desde el inconsciente del ser humano. La ética surge entonces como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. ¿Sí? La ética entonces influye en la conducta de una persona, pero desde sí misma, desde su propia conciencia y desde su propia voluntad. Y aquí nos da una conclusión y esta imagen sobre lo que es la ética y la moral. Nos dice entonces, plenamente cuestionables son distintas. La moral tiene que ver con un nivel práctico de la acción y trata de responder la pregunta ¿qué debo hacer? Y la ética, el nivel teórico de la reflexión, y trata de responder a la pregunta del tipo ¿qué es la moral? ¿Cómo implica la reflexión en la vida cotidiana? Estas dos. Y mis queridos estudiantes, hasta ahí. En la clase número 4 les comparto las otras 3 que hicieron falta, que vienen siendo, si no estoy mal, la inteligencia emocional, los valores y las emociones. Aquí entonces ponemos en contexto lo que es los acuerdos, parte de las preguntas del cuestionario que ya les compartí la clase pasada y que en las diferentes clases que vimos el sábado, el viernes y de lunes a viernes ya fue compartido. Aquí está uno de los grupos, ¿sí?, que ya han dado respuesta al cuestionario. Hasta el momento nadie ha perdido, han contestado pues bien. Aquí nos vamos entonces para los compromisos de la semana 3. Por favor, necesito que estén muy atentos porque vamos a hablar de el instrumento para poder realizar nuestra actividad teórico-práctica número 2. Y vamos a hablar de los acuerdos 3 y 4, con los cuales ustedes a partir del día jueves, porque ya vimos hoy, los dos, de pronto socializamos un poquito acerca de los dos y ya se los compartí en la Q10 para que hagan lectura, van a poder entonces ingresar a desarrollar su cuestionario número 2 de los acuerdos. Alguien que abra su micrófono y me comparta la lecturita de lo que es, o iniciamos analizando lo que es este tercer acuerdo. Tercer acuerdo. No adivines ni supongas. Otra fuente de malestar interior, emocionalidad externa, destrucción de tu autoestima y valor, y deterioro de tu poder personal es vivir haciendo suposiciones. ¿Cuántas veces has pasado días, meses y años elucubrando cuestiones que nada tenían que ver con la realidad de las cosas? O bien, ¿has conocido personas a las que le has dado apenas unos 5 o 10 segundos para descartarlas de tu vida? Todo esto sucede porque supones más de lo que te permites vivir
Las experiencias para confirmarte tu percepción formada y sustentada. Suponer algo en términos de tener un pálpito o corazonada no es el problema. El asunto es cuando crees que es que supones es verdadero, incluso sin haberlo chequeado ni observado en perspectiva, ni cotejada información alguna. Gracias. Muy bien, bueno, aquí nos dan una clara visión de lo que es no adivines ni supongas. Es el tercer acuerdo. En otras versiones lo podemos encontrar como no hagas suposiciones. Es la misma. O entonces vemos cómo definitivamente el formularnos suposiciones no puede ser de pronto concebido con algo, como algo que está mal totalmente si tú en realidad no te lo crees. Es decir, puede que tú en algún momento, así te lo dicen, tengas de pronto la sensación, tengas de pronto el pálpito, como te lo dicen ahí, la corazonada sobre alguna persona. Pero ¿dónde está el mal? ¿Dónde está de pronto la mala aplicación? Cuando tú te quedaste solamente en ese pálpito, te quedaste solamente con esa corazonada, no investigaste y ya lo diste por hecho. Es que es así, la persona está mal, no es buena esa persona. O te haces alusión o a algo que ella hizo o algo que tú crees que ella puede hacer. Y ya, hasta ahí quedó esa persona desde tu punto de vista y no hay nada que te lo pueda cambiar. Entonces, cuando supones algo, partes de una base incorrecta, porque de antemano crees y asumes que tienes la verdad absoluta sobre algo. Es más, dejas de distinguir qué es una presunción hasta el punto de darlo por hecho, como que algo es real, sin siquiera haberlo comprobado o experimentado. Queridos estudiantes, esto nos pasa a diario. A muchas personas les ocurre, a empleadores, a empleados, cuando se hace una reunión y entonces el empleador les habla o el jefe de recursos humanos les está hablando de una problemática generalizada que hay con algunos empleados y cuando la persona piensa, se hace la suposición de que están hablando de ella, entonces ahí viene como tal el problema, porque piensa en todo momento, se hace la suposición de que están hablando de él. Igual ocurre cuando pasamos por un grupo de personas y las personas puede que se rían o que de pronto te miren y rían, entonces ya te hacen la suposición de que te están criticando, de que están hablando de ti y ahí como tal empieza esa bola de nieve a crecer. En un mundo de pensamientos que damos por hecho que no son reales y que como tal dejamos como sentado de que ahí está el problema. El proceso de suponer es inconsciente y forma parte de los sesgos cognitivos del cerebro, de nuestro cerebro. Un sesgo es un atajo que toma tu proceso cerebral intentando encontrar una vía de escape o de solución rápida. Por lo general, se basa en un impulso rápido por el que se asocia una información basada en una experiencia de vida y las conectamos con esa situación actual y apresurándonos a tomar el atajo, el sesgo, para sacar conclusiones muy rápidas a situaciones que nos encontramos en la vida. Entonces, si en aquel momento me ocurrió eso y me vuelve a pasar una situación parecida, yo vuelvo a unir las conexiones y eso me volvió a pasar. Como puedes observar, eso no trae un resultado certero, ya que partes de lugares equivocados y de querer controlar situaciones al intentar precipitarte a la velocidad en que lo exige tu dinámica emocional. ¿Quieres saber si están hablando de ti? Muchos psicólogos aconsejan acercarte a las personas y hacerles la pregunta, porque hay personas que se vuelven, estas situaciones muchas veces se vuelven patológicas y como tal entonces la persona no tiene una buena calidad de vida por pasar pensando en este tipo de cosas. Entonces le aconsejan muchos psicólogos a personas que tienen este modo de ver las cosas, acercarse al grupo o a los grupos o a la persona y hacerles la pregunta. ¿Estás hablando de mí? O preguntarle si hay algún inconveniente
si hay alguna situación que de pronto la pueda molestar, que si quieren hablar para poder no hacer suposiciones de situaciones que no podemos controlar. Para incorporar este acuerdo, para que te ayude en el trabajo, ¿cómo podemos hacer? Haz más preguntas, sé paciente, reflexiona, conecta mejor con las demás personas, evita suponer, aplicando la escucha activa y la comunicación asertiva. Revela los hechos, enfría las emociones durante al menos 3 días antes de actuar compulsivamente. Mírenlo, no ponen ni siquiera a contar hasta 10, dicen 3 días. O sea, no actúe a la ligera, ¿sí? Entonces, mis queridos estudiantes, vemos cómo este tercer acuerdo nos da una clara visión de qué no debemos hacer. No debemos hacer, ¿qué? Suposiciones. No suponga. No piense que está por hecho lo que usted ya se le vino a la mente en primera instancia, ¿cierto? Vivimos esta situación a diario, cuando pasamos por la casa del vecino, cuando salimos a la calle, cuando vamos por un parque, cuando vamos por un lugar, sobre todo cuando ya nos han pasado situaciones que nos han afectado. La misma teoría nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro hace la conexión, asocia un hecho pasado con un hecho actual. Y ya nos da una respuesta. ¿La respuesta cuál es? Completamente desfasada, completamente errónea, negativa. Entonces no debemos prestar atención a esto. Más bien debemos, como nos lo dicen aquí, preguntar más, reflexionar, evitar suponer. Prestar mucha más atención, tener una comunicación buena con las demás personas, una comunicación asertiva, ¿sí? Conectarse mejor con las demás personas, para así no llegar a cometer un acto impulsivo, ¿sí? Entonces, muy importante, mis queridos estudiantes. Alguien que por favor abra su micrófono y comentemos entonces el cuarto acuerdo. Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera que tenga sentido para ti y que a su vez puedas transformar tu entorno a partir de tus acciones. Este acuerdo propone que te muevas hacia el rasgo de la excelencia. Muchas personas buscan la perfección en sí mismas y en el mundo. Esto no existe en el plano físico, por lo que si podemos aspirar a ser excelentes en el trabajo, por ejemplo, se habla mucho de tener que ser perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver quién está tocando, a ver si se fue o quedó. Aquí está. Kelly Cogollo, bueno. Hoy no les he dicho, pero sí es importante que por favor se anoten en el chat para poder tener control de quienes ingresaron a su clase, sobre todo las personas que están en completa virtualidad. Bueno, entonces aquí nos están dando un consejo muy bonito y nos están diciendo: ten un acuerdo contigo mismo, haz siempre lo máximo, lo mejor que tú puedas. No des menos de lo que puedas dar. Da siempre la mejor versión de ti mismo. Cuando hablamos de ser la mejor versión, nos dice la teoría, significa que empezaremos a vivir una vida de una nueva manera, que tengan un sentido pleno para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como les he dicho en clases anteriores, nosotros mismos somos nuestros peores jueces. Es decir, nos juzgamos de una manera muy severa. Y muchas veces cuando nos miramos al espejo no es para elogiarnos, es para darnos duro, porque muchas veces hemos quedado insatisfechos con nuestro propio desempeño personal. Decimos, lo hubieras podido hacer mejor, si te hubieras preparado más. Y esa parte interna te dice, si hubieras leído mejor, si hubieras prestado. Y entonces allí es cuando vienen esos reclamos internos que nos van a atormentar, porque les aseguro que nos ha pasado muchas veces en la vida. Dice, ser una persona excelente es más que ser impecable. Recordamos el primer acuerdo. Significa expresar continuamente y en todo aspecto de la vida
nuestro mayor compromiso hacia la calidad total de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ojo con todo esto. Hacer el máximo esfuerzo es salir de tu zona conocida, es decir, de nuestra zona de confort, para expandirte un poco más, alimentándote de la energía que alcanza un nivel superior a la excelencia en todo lo que podamos realizar. Miren, hacer lo mejor que puedas es dar siempre tu 100, tu 99.9, no es el 100% de lo que puedas dar. Hay una diferencia como tal. Todo lo que se requiere de tu lado que hagas siempre y en todo momento y en todo lugar es tu máximo esfuerzo. Es dar un poco más de lo habitual, es salir de la comodidad de pronto de relax, ¿cierto? Que importa mucho las cosas y hacerlo rápido para sacarlo rapidito. No, es tomar una elección consciente de ser una mejor persona en cada segundo de nuestras vidas. Muchas personas perjudiciales para las empresas son aquellas personas que están mientras tanto. Estas personitas que están mientras tanto son aquellas personas que no dan el 100%, que siempre están pensando en que estaría mejor si estoy en otro lugar y nunca le dedican el tiempo suficiente a lo que están haciendo, porque siempre están pensando en que van a estar allí mientras tanto y entonces como tal no se concentran al 100% en sus tareas diarias ni lo realizan con el mayor empeño. Personas que pasan por una empresa por necesidad. Sí, la mayoría de las personas trabajamos porque tenemos alguna necesidad, ¿cierto? Económica. Pero ojo, que no es solamente para suplir la necesidad, es también para aportar, para dar lo mejor de nosotros a esa empresa y que como tal, tanto la empresa como nosotros podamos salir adelante. Si nosotros tenemos esa visión de estar mientras tanto en un lugar, lógicamente no vamos a dar al 100% lo que tenemos, vamos a dar lo que podamos para salir rapidito de la tarea. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿cómo incorporamos este cuarto acuerdo a nuestra vida laboral? Nos dicen, practica dar un poco más cada día. Esfuérzate en aquellos aspectos que necesitas mejorar. Cada quien en nuestro interior conocemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por lo tanto, no va a ser tan difícil en nosotros mismos darnos cuenta que necesitamos mejorar. Si hablamos de un proceso matemático, al momento de realizar una división, si el estudiante está débil o no se ha aprendido las tablas de multiplicar de manera adecuada, lógicamente que las divisiones no le van a salir tan rápido, ¿cierto? Va a necesitar más tiempo y va a necesitar un proceso mayor para poder hacer o realizar una división. Hablando en términos matemáticos, si hablamos en términos de nuestra vida diaria, claro que sí, igual nos va a requerir más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos débiles en algunas cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué es lo importante nosotros? La autosuperación, darnos cuenta que hay que reforzar aquellas debilidades que tenemos y hay que mejorarlas. Inspírate en las personas que ya lo hicieron. Hay millones de fuentes de información disponibles. Conversar con personas que ya sean ejemplares según tu perspectiva de trabajo a nivel laboral. O sea, por ejemplo, si una persona quiere ser cantante, ¿cierto? De música ranchera, por ponerles un ejemplo, ¿a quién debe estudiar esta persona para poder enfocarse, para poder ser cada día mejor? En personas que en este mundo de la música ya hayan triunfado, ¿sí? Que estén siendo reconocidas, que lo hagan bien. Si hablamos de un futbolista, un joven que quiera ser futbolista, tiene que entrar a una escuela de fútbol, tiene que dejarse enseñar, pero también tiene que tener una visión de una persona que ya lo haya hecho bien para él, ¿sí? Según su ideal, como lo dice aquí. Cada quien según su ideal. Mirar, tener un ejemplo base de cómo podría hacerlo él. Si aquella persona lo logró, yo también puedo hacerlo. Entonces, ¿pero qué hizo esa persona para poder lograrlo? En eso se fundamenta como tal esto. Entonces, además de conversar o estudiar personas ejemplares según nuestra perspectiva, según lo que nos guste, aprender de las biografías a través de películas, ¿sí? Que eleven la experiencia y que podamos aprender. Por eso la preocupación de Censa, de tener un buen respaldo para ustedes, y por eso fue creada la aplicación Redacensa,
para que ustedes puedan tener allí de dónde tomar ustedes también información con el enfoque de su programa. Entonces es importante siempre tomar de la fuente. Aquí nos dicen, además de aprender, ¿sí?, ante el fracaso también revalorizarlo, en que nos equivocamos, qué debemos mejorar de esas equivocaciones. Si nos caímos, volvernos a levantar, y muchas veces de los errores sabemos que podemos aprender. Descubre la fuente inagotable de tu propio poder personal para ser más excelente cada vez y en todos los planos de nuestra vida. Entonces miren que este cuarto acuerdo nos da como tal unas pautas para nosotros poder alcanzar ese éxito que queremos. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos lo dice como tal allí. No estamos en el final, vamos un momentico a la actividad de, voy a explicarles el formato. Vamos a explicar un momentico el formato de la actividad para semana 3. Un momento. Para esto sí necesito, mis queridos estudiantes, prestemos mucha atención y necesito que cualquier dudita abran su micrófono y me comenten enseguida. Algunos de ustedes realizaron su actividad inicial, es decir, la actividad 1, la actividad del experimento social, ¿se acuerdan? En que es con las selfies. Esta es la parte 2. Y está solicitado en semana 3, ¿cierto? Ya está compartido, algunos incluso me han escrito preguntándome cómo los estudiantes que quieran, que son de presencial, que van presencial hasta el día sábado, pueden esperar también hasta el sábado, y el sábado ya en clase lo vamos a explicar también. Pero igual si están recibiendo la clase ahora mismo, pues ya aprovechen y vayan trabajando. Para eso se hacen estas clases virtuales, para poder adelantar actividad. Bueno, aquí les presento el instrumento de evaluación sobre nuestra actividad teórico-práctica, porque ya le llamamos actividad no experimento social solo, sino actividad teórico-práctica, porque ya tenemos una información previa, ¿cierto? A diferencia del inicial que la hicimos empezando semana 1, donde todavía no habíamos desarrollado las actividades sobre las habilidades sociales, sobre lo que eran las relaciones humanas, sobre lo que eran las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y muchas de las temáticas que hemos visto en semanas sobre todos estos temas importantes de las relaciones humanas y el comportamiento social. Entonces, mis queridos estudiantes, este instrumento lo podemos descargar, está compartido en la Q10 a manera de PDF y está también compartido a manera de Word. ¿Con qué fin? Con el fin de que los estudiantes que quieran desarrollarlo en Word lo pueden hacer, se llevan un borrador para el lugar donde van a hacer la actividad y lo llenan y luego lo pasan en limpio como ustedes quieran, o los presentan directamente manuscrito como ya lo hicieron. A ver, hacemos lectura. Visite nuevamente el lugar donde realizó su observación inicial, ¿sí? La primera que ustedes hicieron, que ya se tomaron su selfie. Con este instrumento una observación, vamos a hacer con este instrumento una observación ahora dirigida. La anterior la hicieron ustedes de forma empírica, es decir, ustedes anotaron lo que a ustedes les pareció relevante, lo que a ustedes les pareció diferencial, lo que les llamó la atención de esa comunidad o de esa interacción social que ustedes pudieron observar en la calle, en un centro comercial, donde quiera que ustedes hayan hecho su actividad. Entonces, ahora, a diferencia de la anterior, nosotros vamos a tener, esta observación va a ser dirigida. Para ello, vamos a tener en cuenta marcar con una X la casilla del sí, si se da la actividad que vamos a leer ahorita, o con un no, de acuerdo a los ítems que van a ir avanzando según el lugar y según el momento de la actividad. La casilla de explicación es para que usted escriba brevemente, con una frase muy corta,
cómo se da la situación que se describe si sí se dio o no se dio, ¿sí? Entonces, hay unos factores de evaluación que es este instrumento. Con ese instrumento se pretende evidenciar el tipo de interacción social que se da en un sitio público en el que se registren aspectos observados en relación con las normas de cortesía o las habilidades sociales, de urbanidad, comportamiento, hábitos e interacción entre las personas y niveles de comunicación verbal y no verbal. Bien, todos estos temas, como se han podido dar cuenta, son temas que ya hemos abordado en clase. Bueno, apreciados estudiantes, entonces aquí tenemos, voy un momentico a bajarle el tamaño. Bien, aquí ya le bajé un poquito el tamaño para que podamos visualizar la hoja, todo lo que contiene, son hojitas tamaño carta, y aquí podemos tener, en la primera escala de preguntas, nos dicen normas de urbanidad. Recordemos la casilla del sí y del no, vamos a marcar con una X, si se da o no se da, y la explicación breve, si se da. Si no se da, simplemente N.A. Entonces decimos, ¿qué significa no aplica? N.A, en mayúscula. Nos hacen la primera pregunta, ¿las personas saludan? ¿Sí o no? Las personas conocidas entre sí se saludan y se despiden, ¿sí o no? Esta actividad no es para hacerla en 5 minutos ni en 2 minutos. Esta actividad es para usted tener allí su planilla de observación y usted ir llenando como tal todo lo que usted va viendo. Es importante que antes de ir al lugar de realizar la actividad, usted haga lectura como tal de toda la planilla para que usted, según cada comportamiento que usted vaya observando, usted pueda enseguida detectarlo y ubicarlo, si sí o si no. Entonces, seguimos. En las normas de urbanidad nos preguntan, ¿la forma de vestir de las personas es acorde al lugar? ¿Sí o no? ¿Las personas ceden el paso? ¿Sí o no? ¿Las personas ceden el puesto? ¿Sí o no? Haciendo la fila, ¿las personas respetan el turno? ¿Sí o no? Cuando usted coloca aquí sí o no, y por ejemplo, el lugar donde usted está, no hay una fila, no hay eso, porque sucede que usted está en un parque y en ese parque nadie estaba haciendo una fila, ¿sí? Todos estaban de pronto recreándose. Entonces usted simplemente coloca no y coloca enfrente aquí N.A, que significa no aplica. Las personas que se ríen a carcajadas, si las personas se ríen a carcajadas. Hay personas dialogando y a la vez utilizan el móvil o el celular. Las personas que llevan niños están atentas al cuidado de los niños, o sea, están observando a los niños sí o no. Y entonces usted ahí va a colocar como tal la apreciación. Luego sigue una parte de lo que es la evaluación de la comunicación. Nos preguntan, ¿las personas en la fila conversan? ¿Sí o no? ¿Las personas que hablan lo hacen en tono adecuado? ¿Sí o no? ¿Las expresiones verbales son apropiadas a las personas y al lugar? ¿Sí o no? ¿Las personas se desplazan por los lugares señalizados? ¿Las personas respetan las señales de prohibido, uso de celulares, no fumar? Las posturas corporales que asumen las personas son acordes al lugar, sí o no. Aquí implica, está en paréntesis, si están sentados o están de pie. Los ademanes, es decir, las expresiones de las personas llaman la atención. Las expresiones faciales de las personas muestran agrado en el momento. Si alguien necesita ayuda, las personas son solidarias. Las personas al hablar demuestran respeto por el otro. Eso es en la parte de comunicación. Ahora nos vamos a la parte de comportamientos. Empiezo desde la pregunta 21. Dice, la reacción cuando alguien se mete en la fila es violenta, gritan, insultan, amenazan.
el lugar es propicio para comer, sí o no. Las personas comen en el lugar, sí o no. Se observa detalladamente las personas entre sí. La reacción de las personas al reparar a otras es con respeto, o sea, al observar a las otras personas es con respeto o no. O se burlan o la critican. En el lugar hay aglomeración de personas, sí o no. ¿Esta aglomeración es incómoda? ¿Sí o no? Al solicitar un servicio, ¿se sintió cordialmente atendido? Algunas personas mantienen comportamientos obscenos, ¿sí o no? Y luego aquí nos hablan de un sitio público. Dice, en su concepto, ¿considera que hay muchos avisos publicitarios? ¿Sí o no? En el lugar hay baños públicos. El estado de los baños es aseado. ¿El servicio de baños públicos es gratuito? ¿Sí o no? ¿Los lugares que recorren son estéticamente agradables? Las personas que prestan servicio lo hacen con gusto. ¿El servicio prestado es eficiente, rápido, de calidad? Hay quienes tiran colillas de cigarrillos, chicles, ¿sí? O basura como tal. Luego dice, ¿hay lugares para depositar la basura? Luego te preguntan, ¿la gente tira la basura al suelo? En el ambiente se siente un lugar que es un lugar agradable. El sitio es seguro. Las personas hacen buen uso de los muebles enseres del lugar. Se siente bullicio en el lugar. Muchas personas hablan a la vez. El lugar está bien señalizado, ¿sí o no? Ahora te hacen la pregunta si sobre un medio de transporte. Aquí le digo a los estudiantes, si usted no desarrolló su actividad en un medio de transporte, es decir, en un bus o en un taxi, entonces usted no puede llenar esta casilla. ¿Qué hace usted allí? Coloca una rayita, ¿sí? Muy bien organizadita, buscan una regla, buscan algo con que hacerlo y le colocan 2 rayitas atravesaditas. Es decir, así como cuando hacemos en el caso tal de una factura o algo, para que los espacios no queden en blanco completamente, pero muy estético, por favor, no quiero rayones, cosas a la ligera, tachones, nada de eso. Esto es un documento que ustedes deben, un instrumento que es como un documento, el cual ustedes deben presentar de una forma muy estética, por favor, no hacer de esto un borrador que parezca de pronto, sí, algo como que no lo hicieron ustedes. Usted sabe que usted tiende a equivocarse, hágalo primero en lápiz y luego páselo al lapicero en la tranquilidad de su casa. Si usted desarrolló la actividad en un sitio público, aquí va a colocar una X. O si usted lo desarrolló fue en un medio de transporte, usted va a colocar la X acá. Luego, usted va a contestar estas 4 preguntas. Dice, a continuación, escriba sus comentarios respecto al ejercicio que acaba de realizar. Por ejemplo, ¿cuáles comportamientos relevantes identificó en el entorno observado? Para usted, o sea, ya hicimos nuestra planilla, ya nosotros contestamos todas estas preguntas, pero sus cosas que ocurren, que a nosotros de pronto más relevantemente, luego de conocer ya como tal las teorías, o ustedes pueden ahí colocar específicamente la situación, pueden ahí detallar. Luego nos preguntan, ¿qué valores se practican o cuáles hacen falta para hacer mejor cultura ciudadana en ese lugar que usted desarrolló la actividad? Ya ahí como tal es una propuesta que usted puede hacer. ¿Qué propone para mejorar la interacción social en ese lugar? Finalmente, querido estudiante, usted describa qué sintió haciendo el ejercicio. Por favor, no contestar con una respuesta muy cerrada, como colocar me sentí bien, porque no es lo que se le está preguntando. Aquí se le está preguntando es con base a toda la actividad, usted cómo puede analizar esa actividad a nivel general. ¿Cómo se sintió usted ya teniendo las bases teóricas, ¿sí?
usted cómo se sintió desarrollando esa actividad, conociendo el comportamiento de las personas, ya como tal, poniendo en práctica lo aprendido ahí a la teoría, todo como tal. Por eso, la práctica y la teoría en conjunto, usted cómo se sintió. ¿Listo? Ahora sí, por favor, cualquier pregunta vamos a desarrollarla en este momento sobre este instrumento. ¿Algo no quedó entendido? ¿O todo quedó completamente comprendido? Jóvenes. Bueno, el silencio me dice que todos entendieron bien de qué se trataba. Entonces, simplemente los invito a que continúen realizando sus actividades y como no sé si es que están desconectaditos, no sé qué pasa, pero ninguno abre su micrófono para preguntar alguna duda. Entiendo que entonces todos comprendieron. Alguien que abra su micrófono y me diga si comprendieron toda la actividad. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces me despido, no es más. Cualquier pregunta o duda cuando estén desarrollando, cuando ustedes estén ya como tal analizando su instrumento, si les surge alguna duda, por favor, escribir qué duda tienen para poder ayudarlos a solucionar. No esperen ya subir la actividad para decirme que cometieron algún error, por favor, si es caso, tómenle fotico y me la pasan por el WhatsApp, me preguntan, profe, ¿está bien así? Y yo los colaboro, porque esta nota es nota de conocimiento, es nota muy importante para su nota final. Entonces, es muy importante desarrollar adecuadamente este instrumento, porque eso es lo que me va a dar a mí la clara visión de que ustedes están poniendo en práctica lo aprendido. Por eso es tan importante esta actividad. Bueno, mis queridos estudiantes, no es más, que tengan una feliz noche. Me despido, que estén muy bien. Vamos saliendo entonces, por favor. Gracias, igual. Ok, Que pase buenas noches, profe. gracias igual. Chao, señor. Chao.